les doy la bienvenida a esta videotutoría. Mi nombre es Julio Tapia y soy profesor del CONEC. En la UNED, ante esta emergencia, nos hemos unido y comprometido para seguir estudiando con ustedes por diferentes medios como este. A la distancia, pero más cerca que nunca. Los contenidos que vamos a repasar y a trabajar en este video son intervalos de números reales. Vamos a analizar las distintas notaciones y representaciones para intervalos de números reales, así como la unión, intersección y complemento de estos intervalos. Vamos a empezar. Para analizar intervalos de números reales, vamos a utilizar la representación de este conjunto numérico mediante la recta numérica. Recordemos que una recta numérica es una recta que contiene a todos los números reales, racionales o irracionales. Para construir la recta numérica siempre se utilizan números enteros, que son números racionales, pero sabemos que en medio de esos enteros siempre hay infinitos números, tanto racionales como irracionales. Para analizar el tema de intervalos vamos a considerar que tomamos el conjunto de números que están entre menos 3 y 4. En este caso, si tomamos este conjunto de números, sabemos que además de los enteros que están aquí visibles, también hay infinitos números racionales e irracionales que son mayores que menos 3 y menores que 4. En esta porción, en esta sección de la recta numérica, tenemos infinitos números reales. A este número, al menor de todos, se le llama extremo inferior. Y al mayor, se le llama extremo superior. Cuando tenemos una sección de la recta numérica con estas características, es a esto lo que le llamamos intervalo de números reales. Una parte, una porción de la recta que en este caso tiene extremo inferior y extremo superior. Estamos considerando entonces el intervalo de menos 3 a 4. Pero para este intervalo podemos analizar varios casos. Casos en los cuales el menos 3 podría estar incluido dentro del intervalo o no. Y lo mismo para el 4, que podría estar incluido o excluido del intervalo. Para ello vamos a hacer uso de las distintas notaciones en las que se pueden representar números reales en un intervalo. La primera forma de representar un intervalo es la notación de intervalo. Esta notación simbólica para representar intervalos de números reales, vamos a considerar en esta notación cuatro casos. Cuatro casos que tienen que ver con el intervalo que antes consideramos que iba de menos 3 a 4. Estos cuatro casos son estos que tenemos acá. Observemos que para cada caso el extremo inferior es menos 3 y el extremo superior es 4. Siempre que vamos a denotar un intervalo mediante notación simbólica, siempre se utiliza esta forma: extremo inferior, coma, extremo superior, tal y como está en todos los demás. Observen también que lo único que cambia es la relación con respecto a estos corchetes. En alguno está viendo hacia el número, en otros les está dando la espalda al número. Bueno, resulta que estos corchetes, cuando están viendo hacia el número, como en estos dos casos, este está viendo hacia el menos 4, hacia el menos 3, este está viendo hacia el 4, decimos en este caso que ambos están cerrados. Por lo tanto, aquí decimos que esto es un intervalo cerrado. Lo que significa esto entonces es que el intervalo que consideramos que iba de menos 3 a 4 incluye a ambos extremos, es decir, incluye el menos 3 e incluye al 4. En el segundo caso, entonces, lo que nos están diciendo es que el menos 3 no está incluido porque tiene el intervalo en sentido opuesto. A esto le llamamos un intervalo abierto, mientras que el otro, el del 4, como sigue viendo hacia el número, esto le llamamos intervalo cerrado. En este caso tenemos el menos 3 abierto,
significa que está excluido fuera del conjunto, y el 4 cerrado, lo que significa que está incluido o dentro del conjunto. En el tercer caso tenemos lo contrario, puesto que ahora el -3 está cerrado, por lo tanto está incluido, y el 4 está abierto, por lo tanto está excluido. Y el último caso es en el que los extremos, tanto el inferior como el superior, se encuentran excluidos del conjunto, y observen que lo que pasa es que tienen los intervalos abiertos a ambos lados. Entonces, cerrado los dos, abierto, cerrado, cerrado, abierto y abierto, abierto. La otra forma en que se pueden representar un intervalo es mediante la notación por comprensión. Vamos a considerar todos estos 4 casos y los vamos a representar mediante esta notación llamada notación por comprensión. Observen que en todos los casos esta parte de la expresión se repite. Y esto significa que estamos trabajando dentro del conjunto de los números reales. Esto significa entonces que el conjunto que estamos considerando es el conjunto R de los números reales, de manera que esto enuncia lo siguiente. Este conjunto está formado por los X, tal que X pertenece a R, o sea, el conjunto de los números reales. Observen que esta parte se repite en todos los casos, quiere decir que esto no cambia en nada. Lo que nos va a definir las características del intervalo, si están cerrados o abiertos, es lo que viene después de la coma. Observen que aquí sí hay diferencias, pero hay algo que se conserva, y es que en todos los casos está de primero el extremo inferior, después de la coma. Luego tenemos un símbolo de menor o igual que, menor que, menor o igual que, menor que. Luego tenemos una X y luego símbolos de menor que o igual que en cada caso. Bueno, pero ¿qué es lo que determina cuándo va menor o igual que o cuándo va solo menor que? Recordemos que menor o igual que es el que tiene la rayita aquí abajo y el menor que es el que no tiene la rayita abajo. Bueno, observen lo siguiente, cuando los extremos están cerrados, porque aquí ambos están cerrados, quiere decir que esta boquita, que es la que compara los números con el -3, sí lleva la rayita abajo, mientras que esta otra, del menor o igual que, también la lleva, puesto que ambos están cerrados. Es decir, cuando los intervalos están cerrados, los signos son menor o igual que, boquita con rayita. En este caso el -3 está abierto y es por eso que aquí no hay rayita y tenemos el símbolo menor que. En el caso del 4, al estar cerrado, aquí sí tenemos rayita y por lo tanto tenemos menor o igual que. En este otro caso, que es lo contrario al anterior, tenemos el -3 cerrado y el 4 abierto. Por lo tanto acá la boquita del -3 sí tiene rayita, mientras que la boquita del 4 no tiene rayita. Entonces decimos menor o igual que y menor que. Y por último, tenemos el intervalo que tiene ambos extremos abiertos y por lo tanto en ambos símbolos tenemos solamente menor que. Vean que ninguno de los dos tiene la rayita abajo y esto lo que nos indica es que tanto el extremo inferior como el superior están abiertos. Bueno, la otra forma en la que podemos representar un intervalo es mediante la notación gráfica. Para representar un intervalo mediante esta notación, lo primero que tenemos que hacer es construir una pequeña recta numérica. ¿Ok? Colocamos a este extremo, el extremo inferior, y a este otro extremo, el extremo superior. Ya colocados ambos extremos, entonces trazamos una barrita que vaya de extremo a extremo, como esta que tenemos acá. Y acá lo que tenemos es representado gráficamente el intervalo, pero nos falta un detallito. ¿Cómo saber acá si el intervalo está cerrado o abierto? Bueno, resulta que lo que tenemos que hacer es poner acá un circulito relleno cuando está cerrado. Vean que en este caso
ambos están cerrados, por lo tanto ambos circulitos están rellenos, y un circulito sin rellenar cuando el extremo está abierto o no está incluido. Bueno, consideremos el otro caso. Siguiendo lo mismo que en el caso anterior, tenemos extremo inferior, extremo superior, trazamos la barrita. Observen que ahora aquí el -3 está abierto, entonces circulito sin rellenar, pero el 4 está cerrado, entonces circulito relleno. En el siguiente caso tenemos lo siguiente: extremo inferior, extremo superior, trazamos la barrita, el -3 está cerrado, entonces circulito relleno, el 4 está abierto, entonces circulito sin rellenar. Y por último tenemos el intervalo de -3 a 4, ambos abiertos, extremo inferior, extremo superior, trazamos la barrita, y como ambos están abiertos, entonces circulito sin rellenar en ambos extremos. Vamos ahora a considerar intervalos que no tienen ya sea extremo inferior o extremo superior, o sea que solamente poseen uno de los dos y el otro simple y sencillamente tiende a más infinito. Por ejemplo, consideremos el intervalo de los números que van desde -3 hacia arriba o que son mayores que -3. Observen que en este caso no termina o no tiene fin, y esto lo que significa la recta numérica cuando vamos hacia la derecha es que vamos hacia más infinito. Entonces en este caso tenemos un intervalo que va de -3 hacia más infinito. Aquí incluye todos los números que están a la derecha de -3. O también podríamos considerar un intervalo, en este caso, que viene desde menos infinito, porque recordemos que aquí es menos infinito, hasta 4. Ahora tenemos un intervalo que solamente posee extremo superior, que corresponde al 4, y que no posee extremo inferior, puesto que ahí continúa desde menos infinito. Bueno, estos otros casos de intervalos se conocen como intervalos con extremos infinitos. Vamos a analizar las distintas notaciones para este tipo de intervalos. Recuerden que el primero que consideramos fue de -3 a más infinito y el otro fue de 4, de menos infinito a 4. Bueno, la notación de intervalo es la siguiente. El intervalo de -3 a más infinito vamos a considerar dos casos, uno con el -3 cerrado, otro con el -3 abierto, y les hago también la observación de que los infinitos siempre llevan el intervalo abierto. Aquí estamos considerando entonces el intervalo que iba de -3 a más infinito con el -3 cerrado y el otro con el -3 abierto. Repito, los infinitos siempre quedan abiertos. Los otros dos casos eran de menos infinito a 4, igual considerando el extremo superior, que en este caso es 4, cerrado o abierto. Recordándoles también que siempre los infinitos van abiertos. Muy importante saber, ¿verdad?, que cuando es más infinito siempre queda a la derecha y cuando es menos infinito queda a la izquierda de la coma, porque recuerden que cuando hacemos lectura en la recta numérica lo hacemos de izquierda a derecha, de menos infinito a 4 o de -3 a más infinito. La notación por comprensión para este tipo de intervalos es la siguiente. Para los primeros dos, observen que el -3 en este caso es un extremo inferior y recuerden que después de la coma se colocaba el extremo inferior, el signo y la X. Observen que aquí este símbolo es menor o igual que, o sea, tiene rayita porque el -3 está cerrado, y en este otro caso es menor que, no tiene rayita porque el -3 está abierto. Observen que tampoco el extremo superior aquí no se pone, es decir, no se utiliza el más infinito como extremo superior en la notación por comprensión, porque lo que se entiende como más infinito es que los números no tienen fin, porque menos infinito o más infinito no son un número, es una tendencia hacia más infinito, hacia números positivos
de forma infinita o desde números negativos de forma infinita. Para los otros dos casos, observen que en estos dos casos, siguiendo el patrón de la boquita hacia la derecha, primero se pone la X y luego el extremo, que como corresponde a un extremo superior, porque está al lado derecho, entonces queda al lado derecho de la X. En este caso, el menor o igual que, con rayita abajo, como tiene que ser, porque el 4 que está cerrado, y en este caso menor que, porque el 4 está abierto. Pero vamos ahora a considerar los 4 casos de intervalos con extremos infinitos mediante la notación gráfica. ¿Cómo representamos gráficamente intervalos con extremos infinitos? De la misma manera como lo hicimos con nosotros, construimos una pequeña recta numérica donde representamos a este lado si es extremo inferior y a este lado si es extremo superior. En este caso el menos 3 es un extremo inferior, entonces lo colocamos acá y sacamos la barrita desde menos 3 y decimos que va a más infinito, y en este caso como el menos 3 está cerrado, lleva acá un circulito relleno. El otro caso es parecido, con la única diferencia que como el menos 3 está abierto, entonces el circulito queda sin rellenar. Bueno, en los otros dos casos, con extremos infinitos, tenemos lo siguiente. Como el 4 corresponde a un extremo superior, lo colocamos a este lado, extremo superior, trazamos la barrita que viene de menos infinito hasta 4, y como el 4 está cerrado, entonces un circulito relleno. Lo mismo para el otro caso, con la diferencia de que el circulito queda sin rellenar. Bueno, esta es la forma en cómo representamos gráficamente un intervalo con extremos infinitos. Observen que analizamos los 3 tipos de notación y hago énfasis en esta última, la notación gráfica, porque es la que vamos a utilizar para poder analizar lo que corresponde a la unión, intersección y complemento de intervalos, que es el tema que vamos a ver a continuación. Por definición, se conoce como unión e intersección de conjuntos a la unión de dos conjuntos A y B. Es el conjunto A unión B. Esta es la forma simbólica de representar la unión de A con B. Dice que está formado por los elementos que están en A, o están en B, o están en ambos. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto A intersección B. Observen que el símbolo de intersección es muy parecido al de la unión, solamente que al revés, hacia abajo. Y nos dice que está formado por los elementos que pertenecen a A y a B a la vez. Es decir, la intersección son los elementos que están tanto en A como en B, o en A y en B. Entonces, la unión sería los que están en A, o en B, o en ambos. Vamos a analizar estas definiciones y las vamos a analizar con intervalos de números reales, que es el tema del video, para analizar lo que es la unión e intersección de conjuntos, repito, en este caso, con conjuntos de intervalos de números reales. Nos piden la unión y la intersección de dos intervalos. Nos dan el intervalo A de menos 5 a 2, menos 5 cerrado, 2 abierto, el intervalo B de menos 1 a 7, ambos cerrados, y nos están pidiendo en este caso la unión de A y B, así como la intersección de A y B. ¿Cómo determinamos la unión y la intersección de dos intervalos? Bueno, procedemos de la siguiente manera. Primero construimos una recta numérica en la cual vamos a representar solamente los números involucrados en los extremos de ambos intervalos, ordenados de menor a mayor, tal y como estarían en la recta numérica. Bueno, en este caso, de estos 4 números ordenados de menor a mayor, de izquierda a derecha, iría primero el menos 5, luego el menos 1, luego el 2 y por último el 7. Aquí están los 4 números que corresponden a los extremos, tanto de A como de B, ordenado
ordenados de menor a mayor. Trazamos el intervalo A, que dice que va de menos 5 a 2, de menos 5 hasta 2, donde vemos que el menos 5 está cerrado y que el 2 está abierto. Hacemos lo mismo con el intervalo B. Siempre teniendo claro lo siguiente, o teniendo el siguiente aspecto en cuenta. Cuando tracemos la gráfica del otro intervalo, no lo hagamos a la misma altura del anterior. Hagámoslo o un poquito más alto, un poquito más arriba, o un poquito más abajo, como lo hacemos en este video, tal y como ustedes lo pueden ver. Observen que este lo tracé un poquito más abajo del anterior. Esto para que después podamos analizar de mejor manera lo que es la intersección, tal y como verán cuando lo hagamos. Bueno, en este caso ya aquí tenemos gráficamente, tenemos que menos 1 y el 7, ambos extremos están cerrados, menos 1 cerrado, 7 cerrado, y observen que ya tenemos representados gráficamente ambos intervalos en una misma gráfica, y ahora ya estamos en condiciones de analizar la unión y la intersección de A y B. Bueno, iniciemos con la unión. Recordemos que la unión eran todos los elementos que estaban tanto en A como en B o en ambos. Entonces, esto quiere decir que la unión sería desde donde inicia uno de los intervalos de izquierda a derecha, haciendo un escaneo de la recta numérica, donde inicia el primero y luego nos vamos por el segundo hasta donde termina el segundo. Es decir, lo que abarcan entre ambos juntos, y vemos que entre ambos juntos abarcan desde menos 5 hasta 7, respetando que menos 5 está cerrado, que 7 también está cerrado, y por lo tanto A unión B nos quedaría desde menos 5 a 7, ambos cerrados, porque repito, la unión es desde donde empieza uno hasta donde termina el otro. Para la intersección vamos a utilizar la siguiente técnica. Vamos a trazar aquí donde pasa doble rayita, a dibujar una escalerita. Podemos ver que puedo dibujar un peldaño de acá a acá, otro de acá a acá, otro de aquí a acá, y vean que esos peldaños quedaron asegurados en ambas gráficas. Si yo dibujo un peldaño acá afuera, quiere decir que ese peldaño va a quedar en falso porque aquí abajo no hay gráfica. Y lo mismo si lo hago a este lado, va a quedar en falso porque aquí arriba no hay gráfica. Quiere decir que en esta zona donde podemos poner peldaños de la escalerita sin que queden en falso, esto es lo que conocemos como la intersección de ambos intervalos. Observen que la intersección empieza o comienza en menos 1 y termina en 2 de izquierda a derecha. Considerando que el menos 1 está cerrado y el 2 está abierto, entonces la intersección nos quedaría desde menos 1 cerrado hasta 2 abierto. Ahora nos dan el intervalo A y el intervalo B, acá los tenemos, y nos piden la unión y la intersección de ambos. Tenemos otro ejercicio de unión e intersección y procedemos de la misma manera. Trazamos una gráfica que contenga representados los cuatro extremos involucrados, tanto en A como en B, menos infinito, menos 6, el 0 y el 5. Vean que están ordenados de menor a mayor, tal y como aparecerían en la recta numérica. Y trazamos el intervalo A, que nos dice que va desde menos 6 hasta 5, con el menos 6 abierto y el 5 también abierto. Para B tenemos que viene de menos infinito hasta 0, con el 0 cerrado. Ya acá tenemos representados gráficamente tanto A como A B. Procedemos de la misma manera que en el ejemplo anterior, recordando que la unión es desde donde empieza el 1 de izquierda a derecha. Vea que esta gráfica viene desde menos infinito, seguimos sobre esta y luego nos montamos sobre la otra y vemos que llegamos hasta 5. Es decir, la unión de ambos intervalos, que es lo que abarca ambos intervalos juntos, unidos, quedaría de menos infinito hasta 5 abierto. Por lo tanto, la unión
nos quedaría desde menos infinito hasta 5. Para la intersección, y nuevamente usando la técnica de trazar peldaños, tenemos entonces la escalerita que quedaría en esta zona, porque observen que ya acá no podemos ni acá tampoco, es decir, la intersección nos quedó acá, y observen que nos está quedando entonces desde menos 6 a 0 con el menos 6 abierto y el 0 cerrado, tal y como lo tenemos acá. Vamos ahora a analizar lo que es complemento de un conjunto, en este caso de un intervalo de números reales. Dice que el complemento, por definición, de un conjunto B con respecto a A es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Es decir, el complemento de un conjunto B son los elementos que no están en B, que no pertenecen a B. Con respecto a un conjunto A, que ese conjunto A recibe el nombre de conjunto universo, y cuando estamos trabajando con intervalos de números reales, el conjunto universo es el conjunto R, es decir, todos los reales. De manera que B va a ser un conjunto de los números reales y A es R, el conjunto de los números reales. Esta es la forma en que se representa simbólicamente y se lee complemento de B. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Entonces nos dicen que el conjunto B es el intervalo que va desde menos infinito hasta 2 con el 2 cerrado, y nos piden determinar el complemento de B. Procedemos de la siguiente manera. Construimos una gráfica en la cual representamos a B. Observen que B va de menos infinito hasta 2. Trazamos la gráfica. Quiere decir que todos los números que vienen o que están desde menos infinito hasta 2, todos los que están aquí, son los que están en B. Bueno, ¿y cuáles serían los que no están en B? Porque recordemos que el complemento son los que no están en B. Bueno, los que no están en B son los que quedarían a este lado. Recordando que el 2 aquí está cerrado, los números que quedan a la derecha de 2 son los que no están en B. Repito, porque los que están en B son los que están hacia la izquierda de 2, de menos infinito a 2. Quiere decir que el complemento sería todo este intervalo que iría desde 2 hasta más infinito. Por lo tanto, el complemento nos quedaría de desde 2 a más infinito. Haciendo la siguiente aclaración. En el complemento, si este extremo, que es el límite de ambos, está cerrado, en el conjunto, en el intervalo, quiere decir entonces que en el complemento va a estar abierto. Siempre está lo contrario. Y si aquí en el intervalo está abierto, entonces en el complemento iría cerrado. Siempre va el opuesto a como está en el conjunto en el complemento. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que el complemento es lo que no está en B. Y en este caso, como el 2 está cerrado, significa que el 2 sí está en B, por lo tanto el 2 no está en el complemento. Bueno, ahora nos dicen que el intervalo A es el intervalo que va desde menos 1 a más infinito, con el menos 1 abierto, y nos piden el complemento de A. Procedemos de la misma manera que en el caso anterior. Graficamos el intervalo A, que va de menos 1 a más infinito con el menos 1 abierto, lo cual significa que todos los números de A son los que están de menos 1 a la derecha. Todos los que están aquí son de A. Quiere decir que los que no son de A son los que están a este lado, de menos 1 a la izquierda. Recordemos que eso, por definición, es el complemento. Los que no están en A, sabiendo que este intervalo, leyéndolo de izquierda a derecha, quedaría desde menos infinito hasta menos 1. Por lo tanto, el complemento nos quedaría desde menos infinito hasta menos 1. Que el menos 1, como en el intervalo estaba abierto, entonces en el complemento nos queda cerrado. Por lo que les expliqué en el ejemplo anterior. Bueno, vamos a analizar un segundo ejemplo, un tercer ejemplo y último con respecto a lo de complemento. Ahora nos dan el intervalo desde menos 2 hasta 3 y nos piden el complemento de ese intervalo llamado A. Procedemos de la misma manera.
representamos gráficamente el intervalo A. Dice que va de menos 2 hasta 3, menos 2 abierto, 3 cerrado. Este es el intervalo A. Todos los números que están aquí pertenecen a A. ¿Cuáles son los números que no pertenecen a A? Bueno, observen que en este caso, los números que no pertenecen a A, ahora hay dos conjuntos que están separados. Los que quedaron por fuera a este lado, de menos 2 a la izquierda, y los que quedaron por fuera de este lado, de 3 a la derecha. Es decir, tenemos dos intervalos para el complemento. Este que iría de menos infinito a menos 2, porque aquí no está A, y este que va de 3 a más infinito, porque aquí no está A. Estos serían los dos conjuntos o los dos intervalos que componen el complemento de A, porque es lo que quedó por afuera de A, lo que no contiene A, y por eso decimos que quedaría de menos infinito a menos 2 y de 3 a más infinito. Muy importante recalcar que cuando representamos dos intervalos en una respuesta o un conjunto que esté formado por más de un intervalo, ponemos siempre unión en medio de ambos intervalos. Es decir, el complemento de A es este intervalo unido con este otro intervalo. Tomando en cuenta también que si aquí el menos 2 está abierto, o sea, en el intervalo el menos 2 está abierto, entonces en el complemento el menos 2 está cerrado, y acá como en el intervalo el 3 está cerrado, entonces en el complemento lo tenemos abierto. Hemos llegado al final. La presentación de esta videotutoría ustedes la pueden encontrar para descargar en la descripción de este video. Recuerden que ante la emergencia nacional debemos quedarnos en casa, guardar la distancia y lavarnos las manos muy bien.